Bueno, pues en el libro de Romanos, capítulo 8, leemos así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y yo sé que varios de aquí y los que están escuchando y todos los que están ahí conectados en las redes para conocer y alimentarse de la palabra de Dios, tienen un propósito. Hay un propósito de parte de Dios para sus vidas y ese propósito lo tiene bien definido el Señor. ¿Y ahora qué? En un viaje que hicimos mi familia y yo a un lugar remoto de nuestro entorno conocido, nos encontramos varados en el transporte sin poder entrar a la ciudad porque no estábamos en la lista de pasajeros. La agencia de viajes no había puesto nuestros nombres junto con todos los demás viajeros. Así que ahí estábamos adentro del transporte, un viaje de horas de camino y sin poder entrar a disfrutar junto con los demás turistas a la ciudad. Pero mis temores aumentaron, pues nos quedamos solos en el transporte, todos se bajaron y ahí en medio de la nada, y en lugar de entrar en paz, entré en pánico, y en lugar de esperanza, entré en desesperación. Mis sentidos entraron en alerta máxima, esperando no sé qué entraría a atacarnos. Ni siquiera estaba el encargado del transporte. En ese momento clamé a Dios pensando en mis hijas que estaban a mi lado. Y yo le preguntaba a mi esposo, ¿y ahora qué? Después de mi pánico inicial, sentí la preciosa, maravillosa presencia de Dios rodeándome y una voz en mi interior de que todo estaba bien, que Él estaba cuidando de nosotros, aun cuando estábamos lejos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad. Pasado un tiempo, como de media hora, entró una persona encargada del grupo a arreglar el asunto del viaje. Nos pidió los pasaportes y en cuestión de minutos pudimos entrar a disfrutar de la ciudad junto con los demás turistas. Muchos de ustedes, como nosotros, tienen preparado un plan de viaje. ¿Qué tal un plan de vida o un futuro vislumbrado? Algo que aparentemente ya está listo, pero por alguna situación, lejos de tu control, esos planes quedan en pausa. ¿Y ahora qué? Es la pregunta que nos hacemos cuando llegamos a un muro invisible o una pared invisible, pero que te atrapa en un lugar, que te sientes atrapado en un lugar. ¿Ahora qué? Y esto me recuerda a la historia bíblica de Azarías, Misael y Ananías. Ellos apenas estaban adaptando a un nuevo lugar, a una nueva forma de vida, a un nuevo empleo y de repente, ¡zas!, un horno de fuego frente a ellos. ¿Conocen la historia? Tiene un final feliz, como las películas de acción, donde los buenos sufren, los golpean, los arrastran y nada más salen con rasponcitos, con unas heriditas. Salen de un carro en llamas, les explotan los misiles, cuelgan de un puente y caen al río caudaloso y salen ilesos. Esas películas que te estresan, pero te mantienen comiéndote todas las palomitas de una manera muy aprisa. Pues esta historia de lo más extraña está en la palabra de Dios, donde los elementos naturales, escúchenme bien, donde los elementos naturales no les hacen nada a estos muchachos. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 2, porque esto les pasó a estos muchachos todo por no obedecer al rey, de inclinarse ante una estatua de oro. Y la palabra de Dios dice así: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto, por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales,
deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Déjenme leerles algo muy interesante de la escritura en la versión Nueva Traducción Viviente, la más actualizada que conocemos. Esta es la que yo más conozco, la más actualizada. Dice: luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que los únicos que no fueron a la cita, aunque tenían que haber ido, eran estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey les envió una invitación obligatoria a altos funcionarios de su país, presentarse a la dedicación del monumento de oro, enorme, alto, grande, en las llanuras de Dura. ¿Qué significa Dura? Bueno, ahí en las llanuras, Dura significa pared, muro. Qué interesante, un círculo. Y ahí puso esa estatua de oro de 27 metros de altura. No me imagino en una llanura, en un lugar desértico, poner una estatua de oro y traerse a todos los funcionarios de alto gobierno, tesoreros, todos los financieros, estar ahí para adorar a una imagen. Pero quiero decirte algo, que esto también incluía a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos que también estaban encargados en el área de las finanzas, ellos estaban en las provincias, eran funcionarios también. Jóvenes que habían sido trasladados de Israel a Babilonia, habían sido cautivos por el rey Nabucodonosor y se los había llevado a este país. Y ahí en ese lugar ellos estaban aprendiendo un nuevo idioma, estaban aprendiendo una nueva cultura y estaban siendo encargados de unas áreas muy importantes, como es el área financiera. Quiero que escuches bien. Una de las áreas más importantes para que un país se levante es el área financiera. Y todos estos funcionarios, la justicia, todos los magistrados, los que impartían la justicia, los jueces, los asesores del rey, aquellos que eran consejeros, los gobernadores de todas las provincias de Babilonia, estaban en ese lugar para adorar la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. Babilonia, mis amados, se traduce como confusión. Y cuando tú vives en un lugar donde no reina Dios, donde no reina Jesucristo, donde solamente reina las tinieblas, donde reina la confusión, y estás en una llanura donde te levantan una estatua de oro para adorar, tú tienes que huir de eso, tú tienes que salir corriendo, tú tienes que tomar la palabra de Dios y decir: ¿sabes qué? Yo no voy a entrar en ese juego. Aunque estabas en un lugar muy, muy prominente, como estos jóvenes que estaban encargados de las finanzas en las provincias, ellos tenían que haber asistido, pero ellos no asistieron. ¿Sabes por qué? Tú tienes que alejarte de esas cosas, porque en ti habita el Dios victorioso, en tu corazón, y por eso eres diferente a los demás, por esa sencilla y poderosa razón a la vez, que tú eres diferente a los demás, y dentro de ti habita el Santo Espíritu, y las decisiones que tomas no deben de ser tomadas a la ligera, están basadas en la palabra de Dios y son diferentes a los del resto del grupo. Tú como un hombre de Dios, como un joven de Dios, como una mujer de Dios, como una jovencita de Dios, tú tienes un corazón diferente, eres diferente a los demás porque habita dentro de ti la preciosa palabra de Dios, el precioso Espíritu Santo, y en eso que tú tienes que tomar decisiones bien, no a la ligera, bien fundamentadas en la palabra de Dios. Tienes que mirar qué es lo que se te está presentando, qué estatua de oro te está presentando el rey de las tinieblas, qué estatua de oro te está presentando la confusión, en qué consiste estar en esa llanura, en ese lugar que significa pared invisible, un círculo donde se da vueltas a lo mismo, qué significa, para que tú tengas mucho cuidado en las decisiones que tomas, no a la ligera, sino fundamentadas en la palabra de Dios. Y esas decisiones
te van a hacer diferentes al grupo, al resto del grupo. Decidir por Jesucristo te va a llevar a ser una persona de convicciones fuertes. Te hace ser un líder que va en contra de la corriente. Y la mayoría va hacia esa dirección, la mayoría va hacia la dirección de la confusión. La mayoría camina y camina y camina hacia la confusión. Pero los que son hijos de Dios caminan hacia el otro lado, caminan hacia Jesús, caminan con las decisiones que están tomadas en la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15, leemos así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Quiero decirte algo, estos jóvenes sabían a quién estaban sirviendo. Ellos sabían que Dios tenía un propósito y un plan para sus vidas, y a pesar de haber sido sacados de su país y llevados a una cultura extraña, a pesar de haber sido sacados de su zona de confort y llevados a un lugar diferente, a pesar de haber sido sacados de un lugar donde hablaban un idioma y llevados a otro lugar donde tenían que aprender la lengua de los caldeos, a pesar de todo eso, ellos habían decidido estar siguiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ellos sabían a quién estaban sirviendo. Y tú te vas a encontrar en esos lugares de dura. Tú te vas a encontrar en esos lugares donde vas a encontrar una pared invisible. Pero sabes que Dios está contigo, ahí a tu lado. Porque eres un hijo de Dios y eres un hijo guiado por el Espíritu Santo. Estos jóvenes habían sido entrenados en la palabra de Dios desde pequeños. Desde pequeños habían recibido toda la palabra de Dios, así que ellos estaban fuertes en Dios, estaban conscientes de que estaban en un lugar ajeno a Dios, que estaban conscientes de que estaban en un lugar donde ellos tenían que ser luz y no tinieblas, donde ellos estaban en un lugar donde ellos tenían que proclamar a Dios como el Dios Altísimo. Y se encontraban ahí en medio de esta situación. Imagínate que toda la planilla de gente que servía con el rey estaba en ese lugar, en esa llanura, adorando la estatua de oro. Y lo que me llama mucho la atención es que nadie se iba a inclinar a menos que oyeran la música. Primero tenía que hacerse la música. Y quiero decirte algo, nosotros como hijos de Dios tenemos todo lo del cielo, nos pertenece el cielo. Y la música, mis amados, es algo que Dios creó. No la creó el diablo, no la creó nadie más que Dios, Dios la creó. Pero el diablo siempre toma las cosas y las quiere usar para engañar a las personas. Y ahí, en medio de toda esa algarabía de música, ellos tenían que inclinarse y adorar esa estatua. Yo quiero decirte que la única adoración que tú tienes que hacer es a Dios. Cada vez que escuches música, tú tienes que adorar a Dios. Y tú tienes que mirar tú tienes que pensar y ver qué tipo de música estás escuchando. Tienes que saber si esa música glorifica, la letra glorifica a Dios, si esa música te mueve hacia Dios. Es una manera de tomar decisiones, es una manera de saber que tú tienes que saber hacia dónde va tu corazón, hacia dónde va dirigido tus sentidos, tus emociones, tu alma. Porque las decisiones que tomas te van a llevar siempre hacia arriba, siempre hacia arriba. Las decisiones que tomas en Jesucristo no las debes de tomar hacia degradarte, sino hacia arriba. Porque hay un líder dentro de ti, es un líder divino, es Dios, que tienes que ir en contra de la corriente, tienes que ir en contra de la mayoría. Cuando oyes que el darle a la vida, la honra a la vida de un bebé en el vientre de su madre, es una vida. Y cuando oyes la estatua y miras la estatua de oro que están levantando para quitar la vida de un niño no nacido, tú tienes que saber que es una estatua de oro ahí, que se está erigiendo en la llanura, en un lugar desértico. Y ahí en una pared invisible y en un círculo que solamente los está haciendo dar vueltas sobre lo mismo. Porque cuando alguien levanta una estatua de oro, se está oponiendo a Dios. Se está oponiendo a la palabra de Dios. Porque la Escritura dice, al Señor adorarás y solamente a Él servirás. Y solamente te inclinarás ante Él. Así que cada vez que tú mires una estatua de oro, de algo que vaya en contra de la palabra de Dios, tú tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces te van a hacer quedar solo. Porque como líder tú no vas a ir con la mayoría. Tú vas a decir,
Yo no estoy en eso, yo no acepto eso. Yo digo que Dios dio la vida a ese bebé y ese bebé tiene que vivir. Entonces tú tienes que pararte en la palabra de Dios y seguir adelante con el Señor. Porque el Espíritu Santo está ahí y Él no te tiene que, el Espíritu Santo te va a quitar todo miedo a las relaciones, todo miedo a las personas. Las gentes no te tienen que esclavizar con su miedo. Las personas, el hombre no te va a esclavizar con el temor. Porque la Biblia dice que no hemos recibido un espíritu que nos lleve al miedo, que nos esclavice al miedo, sino un espíritu, el Espíritu Santo, que nos adopta como los hijos de Dios y nos hace clamar Abba Padre. ¿Ves estos jóvenes? Se enfrentaron al horno de fuego, pero no estaban solos, porque ellos habían decidido servir al Señor. Y ahí en medio de ese país, esa cultura y esas tinieblas, esa confusión, ellos decidieron ir en contra de la corriente. Y ir en contra de la corriente no te hace popular, pero crece el líder dentro de ti. Muchas veces yo he tenido que decir no a las cosas, eso no. Y me he quedado sola y vale la pena porque Dios está conmigo y Dios me levanta. Y después yo miro la mano de Dios cómo me levanta cuando yo decido no hacerle caso a algo que es dañino para mi alma, dañino para el reino de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de ti y te guía al Padre. Cuando tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, dentro de ti habita el Espíritu Santo y Él te va a guiar siempre a los brazos del Padre. Siempre el Espíritu Santo te va a decir, no tengas miedo, y te va a llevar hacia el Padre para que tú clames, Abba Papito, Abba Papito. Uno de los problemas más graves que presenta la humanidad es el sentirse abandonado, desamparado ante los problemas. ¿Cuántos de ustedes se han sentido desamparados y abandonados ante los problemas? Cuando estás ahí en esa llanura de Dura, estás ahí en ese lugar de confusión, te sientes abandonado y desamparado ante los problemas, sientes un temor muy fuerte que te hace doblarte, la falta de soluciones, el abandono de alguien que tú amas y te deja. Eso es algo, es ese sentimiento de miedo cuando dice, ¿habrá alguien que me ame? ¿Habrá alguien que esté conmigo? El miedo es un amo que esclaviza a los hombres. El miedo es un maestro que esclaviza a los hombres. El miedo entra por los ojos y entra por los oídos. Y te lleva a tener una mente ofuscada, pensando el peor panorama para tu vida y futuro. Ese es el rango de miedo. Ahí en la llanura de Dura, ahí te mete en ese rango de miedo. Te hace pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Saldré de esta? ¿Recuperaré lo que perdí? ¿Volveré a ser feliz? ¿Me recuperaré de esta enfermedad? ¿Podré hacer algo con mi vida? Lo mejor es ser llevados en los brazos del Espíritu Santo hacia el Padre. Cada vez que tú tengas un sentimiento de miedo, cada vez que tú tengas un sentimiento de temor, dile, Abba Papito, Abba Padre, Abba Papito. Es el Espíritu Santo que te está guiando hacia los brazos del Padre. Porque todos experimentamos miedo, todos experimentamos temor, todos entramos en un estado de pánico a veces. En lugar de tener paz, tenemos pánico. En lugar de tener esperanza, tenemos desesperanza. Pero sabes una cosa, Dios te quiere sacar de ese lugar de Dura, de ese círculo, de esa pared invisible y llevarte a los brazos de Papito, Abba Papito, para sentir el precioso abrazo de Dios. ¿Cómo mostrar el fruto de Dios para llevar gloria al Padre? Se necesita valor. Y para tener valor necesitas descansar en las manos de Dios. Para tener ese valor necesitas descansar en los brazos de Dios. Cuando estás en ese estado de pánico, tú tienes que decir, alto ahí, Dios está conmigo. Yo voy a ser guiada por el Espíritu Santo. Yo voy a salir de esta. Dios está conmigo. Imagínate a los 3 jóvenes, no sé qué edades tenían, pero es posible que tuvieran 20 años, 24 años, no sé, eran encargados de las finanzas de las provincias y estaban ellos ahí. Y ellos ya habían decidido no ir a la invitación. Ellos ya habían decidido no ir. Entonces, les llegó el chisme al rey que no habían ido a la invitación. Se necesita valor. Vamos a Daniel 3, 16 y 17. Sadrac, Mesac
y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor cuando el rey les preguntó, ¿por qué no estuvieron? Bueno, les voy a dar otra oportunidad, ¿ok? Está bien, no fueron a mi invitación, está bien, no vayan. Ya está, ya pasó, ya ni modo. Pero voy a hacerles una segunda oportunidad. Cuando oigan el sonido de la música, cuando oigan el sonido de la cítara, de la zampoña y todos los instrumentos que dice ahí, ustedes van a inclinarse ante la estatua de oro. ¿Qué les parece? Pero miren lo que le respondieron al rey, muy respetuosamente. Dice, le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, si quedamos en ese horno y nuestra vida queda ahí terminada, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Fíjate lo que es el miedo. El miedo te llega a hacerte sentir que tienes que cuidar tu vida, te tienes que abrazarte de tu vida, cuando Dios dice que de Él viene la vida, en Él está tu vida, en las manos de Dios está tu vida. Él decide cuándo vas a morir. Él tiene un propósito bien definido para ti. Por eso tú tienes que descansar, así como estos jóvenes que dijeron, bueno, estamos en la cúspide de nuestras finanzas, de nuestra carrera, estamos realizando lo que nos gusta hacer, estamos ahí listos para servir a Dios en ese lugar, pero si Dios no nos salva del horno de fuego y tenemos que morir ahí, pues ni modo, no vamos a inclinarnos ante esa estatua de oro. ¿Y el rey qué creen? ¿Les aplaudió? No. El enojo que él tenía subió hasta su máximo termómetro, hacia lo máximo del termómetro. Aún más enojado se puso. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Y le dijo, calienten el horno más, 7 veces más. Dice la historia que Nabucodonosor, el rey, se enfureció aún más contra los muchachos y los lanzó al horno. Y fíjate bien, el propósito de Dios para alcanzar una nación como Babilonia. Fíjate el propósito de Dios, porque Dios no mira solamente tu vida, Él está mirando todas las personas que te rodean, Él está mirando el contexto general. Tú solamente estás peleando por tu vida, no quiero morir, yo quiero vivir, yo quiero tener mi propósito, pero Dios dice, no solamente tu propósito de vida, sino toda una planilla de personas que necesitan conocer quién es el Rey de Reyes y quién es el Señor de Señores. Ellos tenían un propósito, ellos entraron al horno de fuego. Y el rey estaba ahí esperando que estas personas cayeran muertas. Pero no solamente no cayeron muertos, sino que el rey miró 4 personas. Ahí está un título para la película, El cuarto hombre. ¡Qué padre! Ahí estaban 4 personas. Y el rey todavía estaba confundido, porque él estaba en Babilonia, vivía en confusión. Y él dice, ¿qué no metieron 3 muchachos al horno? Yo miro 4 hombres ahí que se pasean tranquilamente en medio del horno de fuego. Y él recibió el testimonio viviente del mismo Dios del cielo ahí ante sus ojos. Nadie le platicó, él lo miró de sus ojos. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios, esto es lo maravilloso de nuestro Padre Celestial, que Él te hace ver, te hace mirar cosas maravillosas, cosas preciosas. Quiero decirte algo, mi amado y mi amada. Dios no ha abandonado a nadie. Al contrario, nos ha cobijado con su amor. Y su mayor tesoro y regalo fue darnos a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Y en Él somos adoptados como hijos de Dios. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas al Señor Jesucristo, Señor, yo necesito sentir tu abrazo, yo necesito que tú me adoptes y me lleves hacia el Padre Celestial. Yo necesito sentir tu maravilloso abrazo, yo necesito saber que ese regalo precioso que tú enviaste del cielo, tu Hijo Jesucristo, a morir por nosotros, vino y nos cobijó con su amor, vino y nos cobijó con su preciosa sangre, vino y nos cubrió con su preciosa vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, yo necesito
ser cubierto por tu sangre preciosa. Yo necesito entrar a la misma presencia del Padre Celestial. Yo necesito entrar a ese lugar precioso de su presencia. Yo necesito, Señor, de ti. Yo rindo, Señor, mi vida. Yo rindo mi corazón, Señor. En este momento abro las puertas de mi corazón a la preciosa persona de Jesucristo. Y yo te rindo, Señor, toda mi vida, todo mi ser te lo rindo a ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre, gracias. Y yo también quiero decirte, el final de la historia es bien precioso, porque salieron del horno, salieron del horno de fuego. Y dicen los testigos de esa historia que ni siquiera olía su ropa a fuego, ni siquiera olían a humo, ni siquiera olían a lo que ahí había dentro del horno. Ahora yo me pregunto algo bien importante, y esto sería otra plática, pero sería maravilloso adelantárselo. ¿Qué platicarían estos 4 personas dentro del horno? ¿Qué platicaría este ser viviente del cielo que estaba con ellos? ¿Qué platicarían con estos 3 muchachos? ¿No sería maravilloso saber la historia? Que estuvo platicando en medio del horno de fuego. Tú tienes a Dios viviente contigo. En medio de esa aflicción, tú puedes platicar con Dios directamente porque Él está contigo, Él está ahí, Él no nos deja. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios sobrenatural.